Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 24 de abril de 2023 y esto es La Contracrónica. El próximo 14 de mayo se celebran elecciones en Turquía. Es una convocatoria doble. Por un lado, se renovarán los 600 diputados del Parlamento de la Asamblea Nacional de Turquía y por otro la presidencia. Se han formado 4 grandes alianzas compuestas por varios partidos. La Alianza Popular, así es como se llama, liderada por el Partido Justicia y Desarrollo, el AKP, del actual presidente Recep Tayyip Erdogan. La Alianza Nacional, formada por 6 partidos de oposición y acaudillada por Kemal Kılıçdaroğlu, del CHP, que es un partido socialdemócrata, es el tradicional de la oposición desde hace ya 20 años. El Partido de la Patria, a cuyo frente se encuentra Muharrem İnce, que fue el candidato que se midió contra Erdogan en las elecciones de 2018. Y en la cuarta alianza se llama Alianza Ancestral, de carácter nacionalista y capitaneada por un tipo llamado Sinan Ogan. El panorama que pintan las encuestas no es favorable para Erdogan, ya que en la mayor parte de ellas Kılıçdaroğlu sale como vencedor. Para poder ser elegido presidente de forma automática tendría que obtener más del 50% de los votos en la primera vuelta. Eso va a ser muy difícil para ambos candidatos, por lo que lo más probable es que vayan de cabeza a una segunda vuelta que se celebrará el próximo 28 de mayo, alargando así la campaña electoral otras 2 semanas. En ese caso, Erdogan y Kılıçdaroğlu recogerían los votos de las otras 2 alianzas. Que se produzca un vuelco electoral es lo que más teme Erdogan, un hombre que lleva en el poder 20 años, desde 2003, cuando se convirtió en primer ministro. Fue Erdogan el responsable de realizar, años más tarde, una ambiciosa reforma constitucional en la que Turquía abandonó el sistema parlamentario y se sustituyó por uno presidencial. Para entonces, Erdogan ya ocupaba la presidencia con un primer ministro afín a sus intereses. Su figura es desde hace años omnipresente, no solo dentro, que por supuesto, sino también fuera de Turquía, y ha llegado a acumular muchísimo poder. De ahí que muchos turcos no se terminen de creer que Erdogan vaya a perder las elecciones. Están convencidos de que hará lo posible, dentro o fuera de la legalidad, para mantenerse en el cargo durante otros 5 años. Las cosas, de cualquier modo, no las tiene sencillas, a pesar de que buena parte de los resortes del Estado, por no decir todos, se encuentran en sus manos. El país atraviesa una profunda crisis económica que los terremotos del mes de febrero han empeorado. La situación ha minado la credibilidad y el prestigio del presidente, que siempre trató de hacerse ver ante los turcos como un líder fuerte y eficiente que traería prosperidad y modernización. De lo primero, el hecho de que sea fuerte, no hay duda alguna. Erdogan es el mandatario turco que más tiempo ha pasado en el cargo desde Mustafa Kemal Atatürk. Es también el padre de la actual república presidencialista y el hombre que ha estado detrás del crecimiento económico de las 2 últimas décadas, que ha sido muy pronunciado. Los votantes valoran también el modo en el que Erdogan ha conseguido situar a Turquía en el mapa mundial, convirtiéndola en toda una potencia regional con la que el resto de actores internacionales saben que tienen que contar. Pero el desgaste es inevitable. 20 años son muchos años, más aún tras el enfriamiento paulatino de la economía y la destrucción provocada por los terremotos del 6 de febrero. Unos terremotos que ya vimos aquí en la Contracrónica y que ocasionaron más de 50.000 muertos, 100.000 heridos y grandes daños materiales. Sobre ese malestar, Kılıçdaroğlu está haciendo la campaña. Sus posibilidades de imponerse en las urnas a Erdogan son reales. Y ahí el peligro. En Turquía no es habitual que el poder se traspase de forma pacífica, incluso en periodos de relativa estabilidad. Hay en Turquía elecciones presidenciales y legislativas el día 14 de mayo, es decir, dentro de solo 3 semanas. Y van a celebrarse en junio, pero poco después de los terremotos que sacudieron el sureste del país a principios de febrero, el 6 de febrero, Erdogan decidió no posponerlas, sino anticiparlas un mes hasta el 14 de mayo, a pesar de que hubo rumores en aquel entonces, os los contaba aquí en aquellos 2 programas que hice sobre los terremotos, hubo rumores de que se pospondrían hasta después del verano.
verano, quizá en septiembre, quizá en octubre, hasta que la cosa se tranquilizase un poco. Eso de adelantar en las elecciones no lo entendió nadie, esa es la verdad, pero permitía hacerse una idea de que en el Palacio Presidencial en Ankara había nervios, que no las tenían todas consigo, ni mucho menos. Las encuestas eran y siguen siendo muy desfavorables para el inquilino del palacio, es decir, para Recep Tayyip Erdogan. Y claro, ante una situación así caben dos posibilidades, y las dos entrañan oportunidades, pero también riesgos. O te la juegas y anticipas para no prolongar el desgaste. Esto es una cosa que muchos primeros ministros o presidentes, si tienen la posibilidad legal, obviamente, de anticipar elecciones, que no siempre sucede, pues anticipan y se las llevan un año o 6 meses antes porque dicen estoy ya en las últimas, así que esto va a ir a peor. Prefiero no bajar, no seguir bajando y todavía puedo recuperar algo. Esa es una posibilidad y a veces se hace. La otra es que te la juegas también y retrasas con la esperanza de que las cosas mejoren algo. Retrasar siempre es más complicado porque, en fin, los mandatos tienen constitucionalmente, por regla general, tienen una duración de 4, de 5, de 6 años o de lo que fije la Constitución, y no se puede posponer unas elecciones así por las buenas y sin causas de fuerza mayor. En este caso, tenía Erdogan una causa de fuerza mayor, que eran estos terremotos tan destructivos. Bueno, al final han sido en Turquía más de 50.000 personas las que murieron en estos dos terremotos que tuvieron lugar el mismo día. Recordadlo, una cosa espantosa, el primero de madrugada, el siguiente fue al día siguiente, unas horas más tarde, creo que fue eso de la 1 de la tarde, en fin, dos ciudades que quedaron completamente destruidas y que aún se están reconstruyendo. Hace relativamente poco de esto que sucedió. Bueno, el caso de España, por ejemplo, tenemos que el caso de Pedro Sánchez, que se ha decantado por la segunda, por la de posponer todo lo que pueda. Lo más probable es que llegue al límite máximo legal permitido, que creo que es el 10 de diciembre. Más allá de eso, ya estaría cometiendo una ilegalidad. Es decir, se ha quedado con la segunda opción, convencido de que los fondos europeos y el semestre de presidencia española de la Unión Europea le servirán como propelente para la campaña. Volviendo sobre Turquía, en Turquía Erdogan se enfrenta a una derrota, si nos fiamos de las encuestas. Tengo aquí las últimas que se han hecho a lo largo de este mes y en todas, a excepción de una, le da la victoria al candidato de la oposición. El candidato de la oposición es un tipo llamado Kılıçdaroğlu. No es ni muchísimo menos un hombre joven, al contrario, en Turquía los candidatos suelen tener cierta edad. Se valora mucho esto de que los políticos superen la sesentena, lo cual no está mal pensado y viene a demostrar que el pueblo turco es un pueblo sabio. Siempre será mejor tener un presidente o un primer ministro con cierta edad y que haya vivido algo que tener un crío, lo he dicho muchas veces, de 25 o de 30 años rigiendo los destinos del país. Bueno, pues ha aparecido este hombre que ya estaba ahí, evidentemente, lleva ya unos cuantos años en política y le está poniendo en verdaderos aprietos en las encuestas. Ojo, esto es histórico, porque es la primera vez en 20 años que Erdogan y su partido, el Partido Justicia y Desarrollo, el AKP, se ven con problemas. En este tiempo, en estos últimos 20 años, Erdogan y el AKP han dejado una huella muy profunda en el país. Los que seáis más jóvenes, no sé qué rondéis, calculo yo, por debajo de los 40 más o menos, no recordaréis y estáis interesados obviamente en política internacional, no recordaréis otro presidente u otro primer ministro distinto a Erdogan en Turquía. Yo sí que recuerdo algo más, pero claro, yo es que los tengo unos cuantos más de 40. Bien, pues Erdogan y el partido han instigado una revolución conservadora, recuperando viejas tradiciones, han reislamizado en cierta medida Turquía y han hecho crecer, y esto es indiscutible, la influencia de la República de Turquía en todo el mundo. Pero su política económica, que vino acompañada de grandes crecimientos y de mucho éxito, un crecimiento del PIB considerable durante años, ha provocado después una gran contracción, una contracción que dura ya suficiente tiempo como para que muchos turcos estén hartándose. La inflación la tienen disparada desde hace las últimas elecciones, en 2018 ya era alta y era algo de lo que se quejaban los muchos turcos y por supuesto que utilizaron los opositores, aunque no les sirvió de mucho. Bueno, pues eso y los terremotos del pasado 6 de febrero han hecho que la reputación del AKP y de Erdogan se encuentre por los suelos en términos históricos estoy hablando. Nunca antes había estado tan baja como ahora. La verdad es que después de tanto tiempo, que 20 años son muchos años, cuesta imaginarse una Turquía sin Erdogan.
En algún momento sucederá, eso es obvio, nadie es eterno. Acaba de cumplir, de mirar la edad exacta que tiene, acaba de cumplir 69 años, pero vamos, aún le queda fuerza para un nuevo mandato de otros 5. Y además, lo más importante, en Turquía tener 69 años no es para nada un problema. Si echamos un vistazo a los presidentes de otras épocas, a los primeros ministros del pasado, vemos que todos peinaban canas, prácticamente sin excepción. Pero si nos fiamos de las encuestas, es posible que tenga una jubilación anticipada. Eso sí, muchos sospechan que hará lo imposible por mantenerse en el poder, valiéndose de todo lo que tiene a su alcance, que es mucho, muchísimo, porque el poder de Erdogan y de su partido dentro del país es incontestable. Eso lo saben bien los turcos y sobre todo los periodistas turcos, algunos de los cuales han tenido que pasar una buena temporada entre rejas. Erdogan es el primer presidente turco elegido por voto popular y su influencia, como os decía antes, ha sido muy grande. Aquí en la Contracrónica venimos hablando de temas de Turquía y del propio Erdogan pues desde que empecé con el programa. Recuerdo que cubrí pocos meses después de empezar con la Contracrónica que el golpe de Estado de julio del año 2016, vamos, lo recuerdo perfectamente. En cierta medida este hombre se ha reinventado la República de Turquía. Es un estado que tiene mucha historia a sus espaldas, muchísimas, de los países que más historia tienen de esta parte del mundo, pero que como Estado moderno es un Estado muy reciente, es un Estado que nació hace solo 100 años, en el año 1923, y que hasta 2017 fue una república parlamentaria. Fue Erdogan quien la convirtió en una república presidencialista tras un referéndum que se celebró en enero de 2017. Un referéndum que fue polémico porque muchos turcos no querían convertir la República de Atatürk, que ya la concibió como algo parlamentario, convertirla en una república puramente presidencialista, porque no es semipresidencialista, como puede ser el caso, por ejemplo, de la República Francesa, sino 100% presidencialista, al más puro estilo americano. En aquel referéndum que se celebró en enero de 2017, solo el 51% de los turcos votaron a favor, lo cual 51,4%, tengo los resultados aquí, lo cual la verdad es que para cambiar el modelo de Estado se necesitan, digo yo, y esto también se lo recordaron a Erdogan, se necesita algo más de apoyo, no lo sé, que ronde el 75, el 80%, pero con un 51% significa que no sería de extrañar que en el futuro Turquía volviese a ser una república parlamentaria. Antes de esa reforma, los presidentes los elegía el Parlamento, en función de las mayorías que hubiese en el Parlamento. Pero los poderes del presidente estaban recortados. No es que fuese un presidente de adorno, el presidente de Turquía nunca fue un presidente de adorno, en ningún momento. Tenía unas capacidades de veto que le daba ciertos poderes importantes, pero estaban limitados. El poder ejecutivo real, desde luego el del día a día, estaba en manos del primer ministro y de su gabinete. El único presidente que tuvo un poder real y directo fue el del fundador de la República, al que le dediqué una contrahistoria hace ya un tiempo, Mustafa Kemal Atatürk, que presidió el país entre 1923, el nacimiento de la misma República, y 1938. Acabó ahí su presidencia porque es que acabó ahí su propia vida, es cuando murió Atatürk. Le sucedió a su muerte el que había sido su primer ministro durante esos 15 años, que se llamaba İsmet İnönü, hasta que en las elecciones de 1950 una facción disidente del partido de Atatürk, el partido de Atatürk era el CHP, el Partido Republicano Popular, pues una facción disidente de este partido se hizo con la Asamblea Nacional. İnönü, que tenía ya 65 años, estamos hablando del año 1950, aceptó la derrota de su partido, pero no se retiró de la política. Continuó al frente del CHP durante otros 20 años hasta que ya fue expulsado en un congreso del partido en los años 70 y le expulsó un tipo llamado Bülent Ecevit, que había pasado casi una década como su delfín, hasta que los delfines cuando les haces esperar demasiado pues se cansan de esperar y pasan a la acción. Para entonces el sistema de partidos de Turquía ya había quedado establecido. Siempre, eso sí, y esto es importante, la historia de la Turquía contemporánea, de la Turquía del último siglo, es fundamental entenderlo, siempre con permiso del ejército, que dio 2 golpes de Estado. De un golpe de Estado en 1960 y otro más en 1980, formando gobiernos de salvación nacional con un militar de presidente. Exceptuando estos 2 periodos, había 2 grandes partidos que se repartían el poder.
el CHP, que es de tendencia más o menos de centroizquierda, socialdemócrata, y el Partido de la Justicia. Bueno, este Partido de la Justicia hasta 1960, hasta el golpe del 60, se llamaba Partido Demócrata. Uno, ya digo, era de centroizquierda y el otro, el Partido Demócrata o de la Justicia, de centroderecha. Durante 2 décadas, del primero se hizo cargo Bülent Ecevit y del segundo Süleyman Demirel. La presidencia, como os decía antes, se la reservaban los militares. En la Constitución que se adoptó tras el golpe de Estado del año 60, porque después de cada uno de los golpes la Constitución tuvo no modificaciones, sino directamente constituciones nuevas, mientras la del golpe del año 60 estableció que los presidentes debían ser elegidos por el Parlamento para un mandato único de 7 años. Los 3 presidentes de esta época, 3 tipos llamados Temán Gürsel, Cevdet Sunay y Fari Koruturk, fueron todos generales. La incapacidad de las facciones políticas enfrentadas en el Parlamento para elegir un nuevo presidente al final del mandato de Koruturk en 1980 fue uno de los muchos factores que alentaron a los militares a dar un nuevo golpe ese año, es decir, 20 años después del anterior. Disolvieron el Parlamento, redactaron de nuevo una constitución y recurrieron a otro general, un tipo llamado Kenan Evren, como 7º presidente de Turquía. El régimen militar, de hecho, disolvió el CHP, disolvió también el Partido de la Justicia, diciendo que eran los responsables de todos los problemas que había. También excluyó, después de este golpe, tanto a Demirel, a Süleyman Demirel, como a Bülent Ecevit de la política. En teoría, esto debió haber permitido que emergieran nuevos talentos, nuevas caras en la escena política turca. Pero Demirel y Ecevit regresaron tras un referéndum en el año 1987. Durante la ausencia de estos dos, el centro-izquierda se mantuvo unido por el hijo de İsmet İnönü, un tipo llamado Erdal İnönü, que carecía del carisma no solo ya de su padre, sino también del propio Ecevit, del carisma y del tirón. En el centro-derecha apareció el llamado Partido de la Madre Patria, dirigido por un viejo amigo de Demirel, un tipo llamado Turgut Özal, que se convertiría en 1989 en el primer presidente civil de Turquía desde 1960. Cuando Demirel volvió a entrar en política, no le gustaba eso de que su antiguo aliado, es decir, Özal, ahora dominase de aquella manera la escena política turca. No le parecía bien, por lo que Demirel se presentó a las elecciones con un nuevo partido. Un partido con un nombre todavía más gracioso que el anterior. El anterior era el que os decía antes, el Partido de la Madre Patria. Este le llamó Partido de la Recta Vía, más o menos traducido así de una manera aproximada desde el turco. En 1991 el Partido de la Patria perdió el control del Parlamento ante una coalición encabezada por Demirel. Cuando Özal murió de manera inesperada de un ataque cardíaco en el año 93, antes de que terminase su mandato, Demirel aprovechó y se aseguró la presidencia para sí mismo. Pero cuando concluyó el mandato de Demirel en el año 2000, ya no pudo postularse para un segundo mandato porque ahí se habían cumplido los 7 años. Hacerlo requería una enmienda constitucional y un apoyo político del que carecía en aquel momento. Luego, su partido además era muy impopular y su antiguo rival, Bülent Ecevit, era en ese momento primer ministro. Vamos, que el sistema de partidos que habían tratado de desmontar los militares en el año 80 volvió a reconstruirse en los años 90. En el año 2000, Demirel, que ya era mayor, le sucedió el presidente del Tribunal Constitucional, un tipo llamado Ahmet Necdet Sezer. Bien, es en esta Turquía, os he hecho un repaso histórico porque al final en la historia está todo y uno entiende el presente conociendo lo que ha pasado antes. Es en esa Turquía de hace 20 años, del cambio de siglo, en la que aparece Erdogan. Erdogan era un tipo relativamente conocido, pero más en Estambul que en el resto del país. Del 94 al 98, Recep Tayyip Erdogan, que en aquel entonces pues era un tipo de 40 y tantos años, había sido alcalde de Estambul esos 4 años, por un partido llamado Partido del Bienestar, partido de tendencia islámica, hasta que el Partido del Bienestar fue prohibido, precisamente por eso, por islamista, y le sacaron de la alcaldía, fue destituido en el año 98. Eso llevó a muchos votantes, especialmente los religiosos, como es lógico, a apoyar a Erdogan y a un partido que acto seguido fundó, un partido llamado AKP, que es el partido y central en la política turca. Se presentó en las elecciones parlamentarias de 2002 y las ganó. Ese estatus que tenía de hombre recto, que
había sido alcalde de Estambul, un alcalde de Estambul además con mucha popularidad, en cierta medida venía de fuera, era un outsider, sí, tal cual. Hoy Erdogan, aunque nos parezca mentira, hace 25 años Erdogan era alguien que venía a renovar la escena política turca. Eso le permitió beneficiarse pues de todo lo que funcionaba mal en el país, que eran muchísimas cosas. Había un montón de escándalos de corrupción, luego hubo el terremoto este de 1999, que esta vez fue no en el otro extremo del país, sino muy cerquita de Estambul, y se gestionó de muy mala manera, y además se descubrió que buena parte de los edificios se habían caído por corrupción o por negligencias administrativas. Esto, de nuevo, habían pasado 20 años desde el golpe del año 1980, no hubo golpe militar esta vez, pero sí había una sensación de fin de era, de que eso se tenía que acabar de una maldita vez y que tenían que ser los propios votantes los que le diesen una lección a la vieja clase política. Los partidos, todos los partidos que estuviesen asociados con los anteriores, con Mecevit o con Demirel, fueron derrotados sin contemplaciones en las elecciones de aquel año. Y solo dos partidos, el AKP, que era nuevo, y el CHP, que se había reconstruido desde sus cimientos, lograron hacerse un hueco en el Parlamento. Ninguno de los partidos que votaron a cesar para el cargo 2 años antes permaneció dentro de la Asamblea cuando Erdogan asumió el cargo de primer ministro en el año 2003. Ahí se produjo, además del terremoto del 99, se produjo un terremoto político de grandes dimensiones en aquel momento en Turquía. Seser al principio, claro, acababa de ser elegido presidente en el año 2000 y tenía 7 años por delante. Desde el principio demostró ser el principal obstáculo para que Erdogan pudiese expandirse. Lo que hacía Erdogan y el propio AKP, lo que hacía era vetar continuamente proyectos de ley, bloqueaba candidatos para ciertos puestos, vamos, que le hacía la vida imposible a Erdogan todo lo que podía. Cuando terminó su mandato, que esto fue en el año 2007, la AKP ya vio el camino expedito, lo reemplazó por uno de los suyos, concretamente por Abdullah Gül, que era del ala más conservadora y más proislámica de la AKP. Bueno, Gül en su momento, que esto además fue bastante polémico, recuerdo, esto debió ser hace, no lo sé, 10 años, una cosa así, llegó a decir que Turquía debería romper relaciones diplomáticas con Israel. Bien, con Gül en el cargo, el AKP pudo poner todo a su gusto, concentrando el poder en Erdogan. No fue una sorpresa cuando el propio Erdogan eligió postularse para presidente en las primeras elecciones presidenciales directas, es decir, por voto popular en Turquía, que fueron en el año 2014. Y Gül no se quiso presentar, se mantuvo prudentemente al margen y a partir de ahí ya se retiró de la primera línea. En ese punto, ya convertido en presidente y teniendo a un primer ministro puesto directamente por él y por su partido dentro del Parlamento, Erdogan pasó a reinventarse la República de Turquía. Mediante un referéndum, este que os comentaba antes, el de 2017, introdujo modificaciones muy grandes en la Constitución, bueno, tan grandes que sin necesidad de hacer una Constitución nueva, consiguió que desapareciese el cargo de primer ministro y que se convirtiese el país en un sistema presidencialista, que según Erdogan, y así trató de defenderlo de cara al referéndum, eso garantizaría un gobierno muchísimo más eficaz y eliminaría buena parte de los problemas que habían tenido, problemas políticos que habían tenido los turcos desde el año 1923, es decir, desde la fundación misma de la República. El hecho es que ya para entonces, para 2017, lo cierto es que Erdogan ya lo controlaba todo, desde la justicia hasta el Banco Central, pasando por los medios de comunicación. Como os decía antes, todos los resortes del poder. Si echamos de nuevo la vista atrás, observamos que los presidentes militares o directamente respaldados por el ejército, pues no sé, como Fari Koruturk en los años 70 o Kenan Evren en los años 80, habían sometido a las instituciones a su antojo, que para algo estaban respaldados por el ejército o eran directamente militares. Pero ninguno de ellos tenía apoyo real popular, carecían de partidos políticos y por lo tanto de arraigo. Los presidentes que tenían un partido político detrás gozaban de apoyo popular, y aunque solo fuera su militancia, pero nunca ejercieron una influencia tan directa sobre las instituciones del Estado. Erdogan es el único que ha tenido un control absoluto del Estado y un número considerable de seguidores en la calle. Si pierde las elecciones del 14 de mayo, pues será por un margen ajustadísimo. Y la verdad, cuesta ver que lo vaya a aceptar así como así.
Podríamos pensar que quizá, como tiene 69 años, se plantee la jubilación. Pero como os decía antes, Turquía es un país donde la edad avanzada en los políticos está incluso bien vista. Bueno, el principal rival de Erdogan, el líder del CHP, Kemal Kılıçdaroğlu, es de hecho mayor que Erdogan. Tiene 5 años más, tiene 74 años. Este hombre hizo buena parte de su carrera como técnico en el Ministerio de Economía y no se metió en política hasta hace 20 años, pues coincidiendo cuando llegó Erdogan al poder. Fue elegido diputado por el CHP y poco a poco se fue haciendo un nombre como crítico de Erdogan y crítico de la AKP y de sus muchos casos de corrupción y de toda la camarilla, especialmente empresarios que empezó a rodear al poder. No tiene, eso sí, este hombre, Kılıçdaroğlu, un perfil de liderazgo muy marcado. Porque a diferencia de lo que sucedió en el pasado, Erdogan ha sido tan popular que ha ido liquidando en las urnas a un adversario tras otro. Bueno, en las urnas o mediante métodos más directos, como pleitos, detenciones y encarcelamientos, que eso también se le ha dado bien. No hay nadie que le haga sombra. Eso es lo cierto. No hay una rivalidad como la de Cevit y de Mirel en otros tiempos, que os comentaba hace un momento. Pero a pesar de ello, Kılıçdaroğlu tiene posibilidad de ganar. Las encuestas le dan una victoria muy ajustadita desde hace 2 meses, cuando se formalizó su candidatura, pero le dan la victoria, las tengo aquí delante. En todos los casos hay incluso una del 6 al 10 de abril que le está dando casi el 51%, es decir, pues es ajustada, pero que supera de manera considerable a Erdogan. Bueno, Erdogan le deja esta encuesta en el 42%, le saca pues más de 8 puntos. Evidentemente es una de las encuestas, en otras la distancia no es tan grande, pero en todas Erdogan se queda por debajo del 50%, es decir, que habría que ir a segunda vuelta, incluso ganando Erdogan la primera vuelta. Es una posibilidad que está ahí. Ahora queda la parte más dura y también la más arriesgada. En Turquía nadie se cree del todo que al final Erdogan vaya a aceptar la derrota en el caso de que ésta se produzca. Lo tiene todo en la mano. También la posibilidad, si así lo desea, de imponerse en unas elecciones en las que parte como perdedor. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Daniel, que nos hace una precisión sobre los datos de empleo en España. Hola Fernando, muy buenas. Te mandaba un audio para comentarte tu último clip en YouTube donde dices que la inversión ya está empezando a fallar en España, pero el empleo todavía no ha empezado a fallar. Pero sí, el empleo ya está fallando en España, porque si miramos los abonados a la Seguridad Social, sí que es cierto que son más altos que antes que la pandemia, pero la mayor parte de esos contratos son horas cero. O sea, no es trabajo real. Si basamos a las horas trabajadas, si vas a la página del INE y miras las horas trabajadas en el último trimestre de 2019 y el último trimestre de 2022, vas a ver cómo son mayores en 2019 que en el último trimestre de 2022. Cuando dije el otro día en el vídeo aquel que el empleo no ha fallado todavía, es que no nos hemos metido en las cifras de desempleo del año 2009, 2010 o 2011. En aquel momento la tasa de paro se disparó de una manera completamente desproporcionada, loca, poniendo contra las cuerdas al gobierno de Zapatero. Esta vez a Pedro Sánchez no le ha sucedido lo mismo, al menos por ahora. Lo que sí están haciendo es tratar de meter bajo la alfombra todos los desempleados posibles. Han utilizado el truco este de los fijos discontinuos, que sacas un montón de trabajadores temporales que durante una parte del año están desempleados, pues los sacas del desempleo, al menos el desempleo estadístico, durante todo el año. Luego hay otra cantidad de trabajadores que la IREF estima en unas 4 millones de personas que directamente han desistido ya de buscar empleo. Puede que estén en su casa, no puede ser que lo hayan encontrado en el mercado informal. Yo, la verdad, como la gente no come del aire, no vive del aire, tiene que comer algo, me inclino a pensar en lo segundo. Pero la situación laboral, así a grandes rasgos, no es como la del año 2010, ¿eh? No se han producido esos expedientes de regulación de empleo tan brutales y tan numerosos, ni ha habido tantos cierres de empresa como en aquel momento. También es cierto que no venimos de una burbuja. Los años previos a la crisis fueron años de euforia económica y el parón, claro, pues se notó muchísimo más. Pero vamos, estoy convencido que efectivamente las cifras de empleo empeorarán. No sé hasta qué punto, pero que empeorarán es seguro. Algo que tendrá que enfrentar este gobierno si es que revalida o el que venga después, a lo largo del próximo año, los próximos 2 años, porque la inflación ha hecho disminuir mucho el consumo y también porque los impuestos no hacen más que crecer.
De manera que lo único que se ha incrementado de forma notable, como contaba en una La Contra de este mismo mes, hace unos días, lo único que se ha incrementado es el empleo público. Bien, vamos ahora con Rodrigo, que a raíz de aquel programa que hice sobre el Silicon Valley Bank, pregunta por qué no se acaba con el sistema de reserva fraccionaria. Hola, muy buenas, Fernando. Primero, felicitarte por tu programa, La Contracrónica, que sepas que me encanta. Un saludo a ti y a todos los demás escuchas. Bueno, te mando este audio porque tengo una curiosidad, bueno, una pregunta, ¿no? El otro día, a raíz de la crisis que hubo con este banco de Silicon Valley, uno de los contraescuchas te preguntó que por qué no era posible eliminar la reserva fraccionaria de los bancos, ¿no? Y tú respondiste que no era posible, pero me quedé con las ganas de saber por qué no es posible. Es que yo creo que es uno de los mayores problemas que tenemos actualmente, ya no solo en España, sino en el mundo, ¿no? Cómo se está creando dinero de la nada constantemente y aquí no pasa nada. Y cómo eso luego nos da los problemas que estamos teniendo. También me gustaría recomendarte un canal de YouTube que se llama Economic Pills, que está en español, no, el nombre está en inglés, pero el chico es español, creo que ha trabajado en bancos y tal, y explica para tontos, además con dibujitos y todo, súper didáctico, conceptos muy complicados o para la mayoría de los mortales podría considerarse complicado, y en uno de esos vídeos habla precisamente eso de la reserva fraccionaria y cómo es posible eliminar este sistema con unos pasos, ¿no? Él basa ese vídeo en un libro del profesor Huerta de Soto, que se llama Dinero, Crédito Bancario y Ciclos Económicos. Y bueno, aparte de hacerte esta pregunta de por qué no es posible eliminar la reserva fraccionaria de los bancos, también era para recomendarte este canal de YouTube. Un saludo para ti y para todos los demás. Me encanta tu programa. Gracias. Pues vamos a ver, Rodrigo, por poder se puede acabar con el sistema de reserva fraccionaria, pero para ello tiene que haber voluntad, tanto por parte de los políticos como del electorado. Me da la impresión de que no hay voluntad por ninguna de las dos partes. Por poder hacerse, se podría hacer, pero necesitarías hacer una reforma monetaria integral. Habría que ir antes de nada a algo parecido al patrón oro. Y eso ya, de por sí, ocasionaría una contracción bestial durante el primero o los 2 primeros años. Luego ya a partir de ahí estoy convencido de que saldría la economía muy fortalecida. Pero vamos, hoy por hoy, y con lo que tenemos, en una palabra, hacer algo así es imposible. No solo en un país, sino porque esto además tendría que hacerse a escala global. El mercado de dinero es un mercado global. Bien, vamos ahora con Nacho, que nos habla de Samuel Vázquez, el policía que se ha hecho tan famoso ahora en las redes sociales, que fue expedientado el mes pasado por el Ministerio del Interior. Saludos a todos los contraescuchas de uno y otro lado del Atlántico y a ti, Fernando. Yo me gustaría hablar de la persecución a la que está siendo sometido el presidente de la asociación Una Policía para el Siglo XXI, Samuel Vázquez. No solo él, sino también algunos de sus miembros están siendo dañados en su carrera profesional en la medida en la que están denunciando cómo la institución policial está siendo utilizada de forma descarada y muy torticera por parte del gobierno, cosa que ya sabemos desde la pandemia. Y bueno, yo no tenía ninguna duda desde hace muchos años, pero el caso es que la institución policial se debe a las estructuras de poder, como dice Samuel Vázquez, se debe a los políticos de turno y no al ciudadano. Y esta asociación está abogando por un cambio en la gestión y en la estructura policial que evidentemente está resultando doloroso, urticante a muchos de los mandos de las policías y a los políticos. En este caso, Samuel Vázquez recibió primero una sanción administrativa del régimen interno de la policía por unas declaraciones que hizo como miembro de la Asociación para una Policía del Siglo XXI, y él denuncia que se le está coartando su derecho a la libertad de expresión, que debería de ser extensivo para cualquier persona independientemente de la profesión que realice, ¿no? Tienes también una vida civil, no eres policía todo el día, tienes tu vida privada, y él lo hizo en calidad de ciudadano, no como policía ni uniformado. Y luego se le está denegando también el derecho al sufragio activo. Pues ha intentado pedir una excedencia y le están dando unas explicaciones muy peregrinas,
de por qué no puede acceder a este sufragio activo, por qué no se le permite la excedencia. Probablemente la Administración sabe que se quiere presentar por las listas electorales por el partido Vox y no le ha parecido bien. Entonces están denegándole algo que es un trámite que normalmente se lleva a cabo en cuestión de un par de días, y en su caso pues están demorándolo y dilatándolo, pues no lo sé, a fecha de hoy desconozco cómo está la situación, pero me parece muy grave y muy preocupante para la calidad democrática de España que se denieguen derechos fundamentales como la libertad de expresión o el sufragio activo. Pues supongo que en otras policías de Iberoamérica y en otras zonas del mundo puede ser parecido, pero bueno, yo lo que conozco es aquí la española. No sé si será tan grave en otros sitios, pero me parece muy grave, me parece un claro ejemplo de la censura y el control que ejerce el gobierno. Yo de Samuel Vázquez no había oído hablar en mi vida, pero el año pasado me envió mi editorial La Esfera de los Libros un ejemplar que tengo aquí delante titulado Don't Fuck the Police. Perdonad por la expresión, pero así es como se titula el libro, No jodas a la policía. No se lo había yo pedido a la editorial y me extrañó porque me enviaban eso. Bueno, pensé incluso al abrir la cajita del libro que se trataba de una novela. Cuando lo vi ahí aparecía, bueno, tengo delante el libro aquí. Aquí está, aparece Don't Fuck the Police y bueno, pues un casco de un antidisturbios. Dije, ya luego leí el subtítulo y ya vi de qué iba la cosa. Porque en España estamos perdiendo la batalla contra la violencia y el crimen. Automáticamente a partir de ahí incluso me interesó. Pero bueno, además la Esfera de los Libros apenas publica novelas. Así que nada, me tiré en la cama y me puse a leerlo. Y ya en el prólogo vi que aquello era dinamita. Leí creo que 4 capítulos, los que más me interesaban, y me pareció muy sugerente. Yo la verdad es que de criminología no entiendo mucho y tampoco de cómo se organiza la policía por dentro, así que su lectura me resultó muy instructiva. El libro está escrito por Samuel Vázquez y por un cabo de la Guardia Civil llamado Josema Vallejo. Es un ensayo rápido de leer y está bien escrito, que analiza los problemas de seguridad y de orden público que hay ahora mismo en España y cómo se les podría poner solución. Pero ya te digo que me pareció dinamita por las implicaciones políticas que tenía. Lo que no me podía imaginar en aquel momento es que unos meses después de que este libro pasase por mis manos, este hombre le iban a expedientar. El expediente que le abrieron a Samuel Vázquez, según me enteré por la prensa, fue porque había perjudicado la imagen de la policía. A ver, hablar alto y claro nunca perjudica la imagen de nadie. Además, la policía no es un cuerpo militar que tenga disciplina militar. Los policías, tanto los nacionales como los municipales, son ciudadanos, como cualquier otro, que no están sometidos a una jurisdicción propia, como sí sucede con los militares, de manera que tienen los mismos derechos y gozan de idénticas libertades. En el libro, pues podemos decir, bueno, pero que lo haga en sus horas libres. Entiendo que este libro lo escribió junto con Josema Vallejo en sus horas libres y sus opiniones las da como ciudadano, no como policía, obviamente. Bueno, pues en el libro, al menos en la parte que yo leí, no encontré un solo insulto hacia los mandos policiales, pero sí muchas críticas, algunas duras. Criticar no es lo mismo que insultar. Cualquier institución debe dar pábulo a la crítica. La crítica, cuando es dura pero constructiva, siempre es buena, porque ayuda a mejorar. Ahora bien, ya sabemos todos que a este gobierno no le gusta ni la más leve crítica, por muy constructiva que sea, y mucho menos que esa crítica provenga del interior del Estado. En el caso de un policía, pues no deja de ser un funcionario, así que tienen fácil callar la boca. Solo hemos visto, bueno, callar la boca no, porque este hombre está ahora hablando todo lo que le da la gana. Es más, yo le conocí por este libro, pero no me había quedado tampoco especialmente con el nombre, más allá de, bueno, los nombres que estaban en la portada. Empecé a seguirle a raíz de que le expedientasen. El mes pasado empecé a ver vídeos suyos, cosa que no había visto en ningún momento. Pero bueno, callarle no le han podido callar porque esto afortunadamente sigue siendo un país libre, pero le han dejado sin trabajo, porque le han suspendido empleo y sueldo. Es una salvajada. Pero bueno, esto que hemos visto con Samuel Vázquez lo vimos también con Pérez de los Cobos, que fue destituido como comandante de la Guardia Civil en Madrid poco después de que el gobierno se enterase de que había hecho un informe sobre la actuación del mismo gobierno poco antes de que se decretase el confinamiento. Recordad aquella cosa tan vergonzosa el 8 de marzo de 2020, cuando, una semana antes de que nos encerrasen en casa. Bueno, pues Pérez de los Cobos recurrió y al final el Supremo ha terminado dándole la razón. La verdad es que Fernando Grande Marlaska, que es el ministro del Interior desde que Pedro Sánchez llegó al poder, se está luciendo, ¿eh? Era un tipo que como juez tenía mucho prestigio, pero vamos, lo ha arruinado por completo y creo que ya para siempre. De cualquier modo, y volviendo con el tema este de Samuel Vázquez, le acusan de estar haciendo política.
A ver, realmente todos, en mayor o menor medida, hacemos política dentro de nuestro propio ámbito. La mayor parte de las veces, pues, ese ámbito es reducido y afecta a colectivos de personas pequeños. En el caso de un policía no es así. Si quiere dar su opinión, se convierte automáticamente ya en la gran política. Pues algo similar a lo que sucede con los periodistas. A mí en alguna ocasión me han preguntado que por qué no me meto en política. Les suelo responder que no lo haré en la vida, al menos en la política tal y como se suele entender, pero que realmente política hago en tanto que a diario hablo sobre política nacional, internacional, económica, tanto en la contracrónica como en el resto de contras que hago en vídeo. Es decir, que participo de la vida política. No me parece mal que un policía quiera hacer lo propio, especialmente si sabré sobre el tema del que está hablando. Caray, lo extraño hubiera sido que Samuel Vázquez hubiese escrito un libro sobre política monetaria. Pues que hubiese escrito un libro para eliminar la reserva fraccionaria, qué sé yo. Pero sobre seguridad ciudadana creo que es una persona competente. Lo que dice en este libro debió dar lugar a un debate interno dentro de la propia policía y también a un debate dentro de la propia sociedad, que es lo que creo que Samuel Vázquez y otros policías quieren impulsar. Pero bueno, lo que han conseguido es que se vuelva, en fin, que se vuelva definitivamente pura política y que haya empezado a orbitar en torno a un partido político. Cosa que se hubiesen ahorrado si en lugar de tratar sus opiniones como una amenaza, las hubieran tratado como el punto de partida de un debate que a mí, la verdad, me parece muy necesario. Bien, pues vamos a terminar, vamos con Pizarro, que nos habla de la contraofensiva ucraniana. Ucrania está invadida, arruinada y endeudada, y perdiendo su población joven masculina entre dolor, sangre y cierto desconcierto. Necesita seguir endeudándose y tiene que poner más muertos para avalar el nuevo préstamo con territorios recuperados y promesas de reconstrucciones. Esta necesidad la va a lanzar contra el desprestigiado ejército ruso para estrellarse o para romperlo temporal o definitivamente. Lo aterrador es que los nuevos muertos no lo serán por una victoria improbable, sino por la necesidad de seguir endeudándose, para poder pedirnos más tanques, y morirán entre dolor, sangre y ahora sí, un gran desconcierto. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contra de hoy, día 24, mañana 25 y estaré de regreso. Hasta mañana.